Europa sin conexión. Y es que los chinos cortaron los cables submarinos de Internet que garantizan las telecomunicaciones y el funcionamiento de todos los sistemas en el viejo continente. Europa tiene un maleficio. Incluso luego de que las investigaciones revelaran que un barco chino con su ancla de 160 kilómetros por el mar Báltico fue el causante de la incomunicación en gran parte de la región, y por consiguiente se afectarán procesos importantes en el desarrollo socioeconómico internacional. Pero ¿qué hay detrás de la rotura de los cables? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. China cortó los cables europeos y puso a correr a la región para atrás todos los procesos de telecomunicaciones que se generan dependiendo de la ruta submarina Dersialese Internet, al extremo que se atrasaron muchas operaciones financieras, económicas y comerciales. Sucede que el navío chino estaba arrastrando su ancla de 160 kilómetros por el mar Báltico y provocó la cortadura, al extremo que muchos en la Unión Europea aseguran que forma parte de un sabotaje ruso en unión con los del gigante asiático. Sin embargo, Xi Jinping se mofó de los miembros del bloque comercial por las injurias cometidas en contra de Pekín y las acusaciones de trasfondo que han salido desde el accidente. De hecho, los europeos iniciaron un proceso de pesquisa y señalaron que pudo ser artífice de un plan armado. Incluso el informe de los europeos, publicado en The Wall Street Journal, refirió: China no sería el autor, sino Rusia. Esta posibilidad existe, pues el barco ocasionó que se cortaran los cables de datos de fibra óptica claves en suelo europeo. Asimismo, dijeron, el barco navegó más de 150 kilómetros arrastrándola. Esto provocó que se obstruyera el Internet producto de los dos cables que recorren el fondo marino del mar Báltico. Se sospecha que ha sido un intento de sabotaje de la inteligencia rusa en medio de la reciente escalada de tensiones entre Rusia y Occidente. Sin embargo, les salió el tiro por la culata, sobre todo porque existe poca probabilidad de que un ancla accidentalmente se arrastre. Además, confesaron los occidentales que el barco granelero Yipeng 3 echó el ancla en aguas suecas el 17 de noviembre sobre las 21 horas. A su vez, el buque continuó navegando, pero el ancla continuaba arrastrándose por todo el fondo marino. Incluso las investigaciones refieren que el primer cable se cortó entre Suecia y Lituania, a pocos minutos de darse el incidental de la salida. Resulta que fueron cerca de 6 horas de traslado en el ancla arrastrándose por el fondo marino y luego se cortó el segundo cable situado entre Alemania y Finlandia. Todo parece indicar que durante 160 kilómetros siempre estuvo esa parte del navío desplegada. Asimismo, desde el viejo continente se reportó que la navegación del carguero chino se produjo erráticamente, levantó las anclas y siguió adelante, y comentaron que no se trata de un descuido y ningún incidente. Sucede que la Unión Europea está encasillada en acusar a los chinos y manipular la información con acusaciones hacia Moscú. De esta forma plantearon que pudo ser una acción planificada y para eso comunicaron el transpondedor del barco con el que opera su sistema de identificación automática, que además llevan todas las embarcaciones para comunicarse entre todos y trasladar su ubicación, estuvo apagado durante mucho tiempo. También añadieron, la información de los satélites se sabe que hizo ese recorrido, además de que su velocidad era anormalmente baja, lo que vendría a indicar que iba arrastrando el ancla y por lo tanto iba frenado. Sin dudas, los europeos están acusando a chinos y rusos sin tener argumentos concretos en la mano. Sobre todo se llevan por especulaciones, por lo que varios barcos de la Armada danesa interceptaron al Yipeng 3 buscándolo y deteniendo su navegación.
Incluso se pusieron a inspeccionar el navío y tras comprobar daños en el ancla y en el casco, determinaron que la había arrastrado con altas probabilidades de haber cortado sendos cables de fibra óptica. Pero no tienen con exactitud un dictamen. Tal es así que el medio estadounidense WSJ aseguró que la firma de análisis de datos en tiempo real de transporte marítimo internacional Kepler estableció en su informe, dadas las suaves condiciones climáticas y las alturas manejables de las olas, la probabilidad de que se arrastre un ancla accidentalmente parece mínima. Al mismo tiempo, dijeron que la responsabilidad está en manos de Pekín y Moscú. Resulta que la Unión Europea está en una beligerancia comercial con ambos países ante la amenaza que constituye el arsenal ruso, por una parte, y los coches eléctricos de la República Popular por la otra. Entonces es más fácil responsabilizar al carguero asiático y sin tener pruebas concretas decir que por su descuido o intención se cortó todo el Internet de Europa. Sin embargo, fuentes de la inteligencia europea prácticamente descartan a China, según el medio norteamericano. Al mismo tiempo, las autoridades chinas están colaborando con la investigación, como también la empresa propietaria del barco, Ningbo Jinpeng Shipping. Ambos permitieron que el buque Jipeng 3 esté varado, pero no autorizaron a que la tripulación mayoritariamente china y con un marinero ruso no sea interrogada. Por consiguiente, las especulaciones europeas aumentaron, pues desde marzo de 2024 el barco comenzó a transportar carga procedente de Rusia y haciendo escala en los puertos rusos. Por eso, se justificaron en que puede ser una medida del Kremlin a partir de las anteriores advertencias realizadas por Putin debido a la postura europea con respecto a Kiev. Por otra parte, esto no es suficiente para demostrar la autoría rusa, de manera que tanto Moscú como Pekín se mofan de las insinuaciones europeas sobre el cambio drástico de región operativa. Incluso denunciaron la custodia que tiene el carguero. Sucede que una pequeña flota de barcos de la OTAN pertenecientes a Dinamarca, Alemania y Suecia tienen detenido al Jipeng 3 y tratan de buscar un pretexto para detener la libertad de navegación y el comercio global en esa zona. Pretenden acusar al Kremlin de realizar ciertos ataques encubiertos a enclaves estratégicos en suelo europeo. Es por eso que Xi Jinping y Vladimir Putin terminan riéndose en las ocurrencias de la Unión Europea en sinergia con Occidente. Hasta la fecha, ambos países no han notificado culpabilidad del carguero y participan de la investigación para evitar que continúen las escenas manipuladoras del imperialismo. No obstante, Europa estuvo desconectada. La ruta de sus cables sufrió 2 roturas que llevaron al viejo continente a buscar alternativas. El portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores señaló: China trabaja actualmente con las partes afectadas, incluida Dinamarca, para mantener una comunicación fluida a través de las vías diplomáticas. Y refirió: Dinamarca no es propietaria de los cables dañados y el navío está actualmente en aguas internacionales. Por tanto, el gigante asiático rechazó por completo las sospechas sobre su buque y resaltó que siempre ha cumplido con sus obligaciones. No se dejarán aplastar por los europeos. China le pone un freno a la Unión Europea y establece que no se trata de ningún sabotaje, ni tampoco una acción planificada con su aliado ruso. Por el contrario, demuestran las verdaderas intenciones de los europeos como pretexto de su estrategia con Washington para cerrar paso al negocio asiático y europeo por esas aguas del Báltico. Le salió mal la jugada al bloque militar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.